Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, mostrar mi alegría, mi satisfacción por el hecho de que Fundación Alternativas haya elegido el CES para presentar este nuevo informe. Me alegra muchísimo. Llevamos un año donde no hemos podido utilizar esta y otras salas de la casa debido a un incendio, y esta es la segunda vez desde la semana pasada, que fue la primera, que volvemos a utilizar, ¿no? Y que lo utilicemos además para la presentación y debate de un informe como es este informe, es el sexto sobre desigualdad. Insisto, para mí es una alegría. Bienvenidos a todos. Me decía que tengo 4 minutos para agradecerles, darles la bienvenida, agradecerles y también para decir alguna cosita muy rápido. En primer lugar, felicitar por la continuidad del informe. Yo creo que la continuidad, el hecho del sexto informe, la continuidad del informe de la institución es fundamental en este tipo de esfuerzos de trabajo. Y este es mi primer motivo de felicitación, insisto, la continuidad es muy importante. El segundo es muy vinculado, es la idea de felicitar por medir, en este caso, esa dimensión que es la desigualdad, ¿no? Decía el físico del siglo pasado, Lord Kelvin, ¿no? el de los grados Kelvin, decía él que lo que no se mide empeora y lo que se mide puede mejorar, ¿no? Y yo creo, se lo dije siempre a mis alumnos, que esto es fundamental, es la idea de medir y medir bien. Medir bien. Y yo creo que esto es uno de los atributos que tiene el informe, es este esfuerzo por medir esa dimensión tan importante de nuestras sociedades y de la vida de las personas, de muchas personas, que es la desigualdad, y además medir bien ese esfuerzo, ¿no? La tercera es una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Y por qué es importante medir, ¿no? Más allá. Y aquí, cuando lo pensaba esta mañana, me venía la reflexión de uno de mis maestros intelectuales, Albert Hirschman, ¿no? Ya fallecido, como saben. Decía él, se preguntaba él en los años finales del siglo pasado, ¿por qué los economistas dedicamos tanta atención a la inflación, ¿no? Y él respondía, dice, porque la medimos, y la medimos diariamente, hasta la podríamos medir de hora en hora. Y el hecho de que estés midiendo y emitiendo esa señal, que es como una especie de semáforo, ¿no? De semáforo, en este caso de luz roja, cuando estás emitiendo señales continuas de una dimensión, creas una presión en la sociedad para actuar, venía a decir él. Por lo tanto, si uno quiere realmente interesarse por afrontar problemas que consideramos esenciales, ¿no? Fundamentales como es esto, la idea de medir y medir continuo, si pudiese ser cada mes, crea una presión para actuar en el ámbito de la sociedad que el sistema político en su conjunto no es capaz de resistir, ¿no? De resistir en el sentido de ponerse a actuar. Y esto es muy importante en el ámbito de la desigualdad. Me gusta además, de una manera concreta, este interés, este objetivo que incorpora el informe de este año en la dimensión territorial. Creo que es un aspecto muy importante que deberíamos dedicar casi en todas las variables, deberíamos dedicar atención a su impacto territorial. Por lo que nos dicen en España y especialmente fuera de España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, lo que estamos viendo de malestar social y de lo que permite germinar ese malestar social, que es esas orientaciones políticas muy autoritarias, tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en el ámbito territorial en nuestras sociedades en las últimas 3 décadas. Por lo tanto, esa dimensión territorial me parece muy importante. Y también un poco la idea de pobreza, ¿no? De desigualdad y pobreza. Nosotros estamos aquí en el CES, en una comisión de trabajo
está elaborando desde hace meses, yo espero que la aprobemos en uno de los próximos plenos, un informe para defender la necesidad de invertir en infancia. Creo que es algo fundamental. Los economistas sabemos cada vez más que probablemente la inversión con mayor retorno que puede hacer una sociedad, no son autopistas, aeropuertos y cosas así, que también son necesarias, la inversión que tiene mayor retorno en el medio-largo plazo para una sociedad es la inversión en la infancia. Tiene un multiplicador extraordinario. El que seamos nosotros el país de la Unión Europea y creo que de la OCDE, que tiene más allá que Bulgaria, Rumanía o Grecia, que son más pobres que nosotros, pero que nosotros seamos el país que tenga el mayor nivel de pobreza infantil es algo que no acabo de entender. Me resulta que el 29% de la infancia española esté en situación de pobreza es algo tremendo, ¿no? Y tremendo para la infancia y para la trayectoria vital y laboral de esa infancia, pero también para el país, ¿no? Por lo tanto, un poco, insisto, felicidades por ese... Quizá, si me permiten una cosa, yo vengo de la ingeniería, pero después me pasé a la economía, y en la economía fui educado en aquella regla de Ockham, que dice que hay un trade-off, un conflicto entre sociedad justa, avanzar en una sociedad más justa, y eficiencia económica, ¿no? Y eso, mi formación fue sobre esa idea, y yo la enseñé también en mis clases. Bueno, hoy sabemos desde hace muy poquitos años, con información muy consistente, que no es verdad que aquellos datos que manejó Ockham eran malos, no eran completos. Hoy sabemos que una sociedad más justa da lugar a una economía mejor, ¿no? Y yo creo que un informe como el que vosotros presentáis, que vais a presentar ahora, un poco también va en esta línea. Nada más, insisto, a todos, a Jesús, a Olga, a Vicente, felicidades, felicidades por el informe bueno, y a la Fundación Alternativas, naturalmente. Y nada más, bienvenidos y buen debate, que estoy seguro que lo va a ser. Gracias. Le paso la palabra a Jesús ahora. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Antón, el presidente del CES, por la acogida, que además de presidente del CES nos conocemos hace mucho tiempo, y yo sé que además desde hace tiempo también es sensible por estos temas. Recuerdo que en la presentación de un informe hace años nos vimos en el Círculo de Economía que entonces presidía en Barcelona y estuvimos discutiendo sobre los temas de desigualdad ya entonces. Bueno, yo voy a hacer una pequeña intervención y luego daré paso a mis compañeros, y la he preparado pensando en cuáles son las preguntas que yo me haría si tuviera que asistir a un acto como este, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me haría sería ¿por qué un informe sobre la desigualdad y su continuidad en el tiempo? Ha estado muy bien el comentario que ha hecho el profesor Costas sobre la importancia de la continuidad. Yo soy absolutamente partidario en la Fundación Alternativas. Apostamos por eso. Creemos que se trata de garantizar que los temas están en la agenda y que además vamos haciendo memoria, vamos acumulando información que nos puede servir también para analizar bien la historia y para proyectar hacia el futuro, ¿no? No parece que haga falta demasiada justificación para explicar por qué un informe sobre desigualdad. Es decir, los datos son contundentes. En general, los datos de desigualdad, por supuesto, en otros países no europeos son mayores, pero dentro de Europa nos ponen de manifiesto que hay problemas importantes en algunos países de Europa y singularmente en el caso español. Es decir, aquí en Europa se utiliza información estadística armonizada, que es la encuesta de condiciones de vida, de manera que tenemos los mismos patrones para hacer análisis de desigualdad, de pobreza, etc. Y resulta que España sale bastante mal en todos los indicadores de desigualdad, los Ginis, los indicadores de distancia, ¿no? La diferencia entre el quintil más alto y el más bajo, por ejemplo, cualquiera que utilicemos, los indicadores de pobreza, exclusión social, el AROPE como un indicador muy utilizado, siempre nos da uno de los peores puestos en Europa, o sea, a la altura, con mucha frecuencia, lo cual llama la atención, porque es verdad que intuitivamente decimos, no parece que haya tanto problema.
pues los datos son muy contundentes al respecto. Estamos siempre en el conjunto de los países de cola, que son Rumanía, Bulgaria y los bálticos, fundamentalmente. Eso utilizando, lo podrán ver en el informe, que por cierto aprovecho para decir, ya está colgado desde esta mañana. Al principio utilizamos la base de datos de Eurostat. Bien, las instituciones internacionales, la OCDE, con montones de trabajo desde el año 2015 y antes también, ¿no? Hay un clásico del año 2015, En esto estamos juntos, que se titula, ¿no? In it together, ¿no? Que es un clásico casi, ¿no? Pero después han publicado distintos trabajos sobre los problemas de la desigualdad, las brechas, el crecimiento de la desigualdad, etcétera. Y también el Fondo Monetario Internacional, una institución nada sospechosa de responder a criterios de ideología izquierdista, que parece que también ha puesto de manifiesto que los temas de desigualdad son importantes y que, por lo tanto, hace falta entrar en ellos, estudiarlos, y además hay que intentar evitar que se mantengan en el tiempo. La percepción, segundo argumento, la percepción de los ciudadanos. Hay el tercer capítulo, que es el que hace Ernesto, está dedicado a poner de manifiesto un estudio que han hecho con 40 dB sobre la percepción de los ciudadanos sobre la desigualdad. De nuevo es contundente. Los datos, como era de esperar por otra parte, son peores que los datos de la realidad, ¿no? Es decir, la gente todavía piensa que la situación es peor de la que, y parece no conocer bien qué es lo que pasa en la realidad. Otro problema que hay que tener presente, ¿no? La OCDE en el año 21 hizo también un estudio general de percepción entre los países y salía también una brecha muy grande, en general en los países de la OCDE, ¿no? Ha señalado el presidente del CES que la desigualdad afecta al crecimiento, y yo creo que es algo que ya está bastante contrastado. Algunos trabajos, hace algunos años se hizo un trabajo en la OCDE sobre los países a lo largo de un periodo de tiempo largo, de 30 años, y decía literalmente el análisis econométrico de los últimos 30 años en países de la OCDE muestra que la desigualdad de rentas tiene un impacto negativo estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico subsiguiente. Y por otra parte también sabemos que la desigualdad dificulta el acceso al capital humano, lo cual es otro elemento importante para explicar dificultades para el crecimiento económico. O incluso en términos de competencias y habilidades, la encuesta que se realiza desde hace algunos años sobre competencias y habilidades pone manifiesto que en la medida que la distribución empeora también la competencia y habilidades de los trabajadores, lo cual, diríamos, también afecta de algún modo al crecimiento económico. En definitiva, las políticas redistributivas deben tener en cuenta no solamente los aspectos sociales, sino también pensar en el crecimiento sostenible para justificar adecuadamente las medidas que se tomen. En todo caso, yo pensaba también al elaborar estas notas en que la preocupación por la distribución es una preocupación antigua, ¿no? Ya David Ricardo, en cartas a Malthus, decía, nos hemos ocupado, los clásicos, los economistas clásicos, nos hemos ocupado de estudiar el crecimiento económico y nos hemos olvidado de la distribución. Y es importante conocer la distribución. Decía, cómo se reparte los frutos del crecimiento entre aquellos que al menos colaboraron o participaron en su generación. O sea que es un tema antiguo, ¿no? En cualquier caso, es necesario pensarlo en esa clave y además desde una perspectiva más de equilibrios. Una segunda pregunta, ¿cuáles son los objetivos de este informe o del programa que seguimos al mantener este informe? Se han señalado, y voy a ir un poquito más deprisa para no alargar mi exposición. Por un lado, facilitar y profundizar en el análisis de la desigualdad, la concentración de la riqueza y la pobreza y la exclusión social en un sentido amplio. Se trata de un concepto, el de desigualdad, muy genérico, muy discutido, poliédrico, podríamos decir, con distintas versiones. Por lo tanto, hay que intentar aclarar de qué estamos hablando en cada momento, ¿verdad? En todo caso, lo que sí pensamos, y eso hemos intentado hacer en estos años y sobre todo en este informe, es facilitar el diálogo entre autores procedentes de distintos ámbitos, campos científicos distintos, trabajadores sociales, actores sociales, o también aquellos que tienen que tomar decisiones políticas. Parece que es fundamental el que lleguemos a consensos básicos sobre estas cuestiones, ¿no? Un objetivo adicional, aparte de esto que decía de conectar los estudios con el conocimiento de la realidad y la propuesta de políticas alternativas o vías para solucionar los problemas, ¿no? Una cuestión adicional es en la que se refiere a la información. La información, también lo apuntaba el profesor Costas, la información es fundamental
como medio para ilustrar y para facilitar el debate social y político, especialmente en un momento como el actual, en donde vivimos una era de desinformación y utilización de información y de noticias falsas, ¿verdad? Es necesario que las personas, los ciudadanos, conozcan las políticas públicas, cuáles son las propuestas de reforma. Eso a veces es difícil llegar a los ciudadanos. Es necesario que los ciudadanos conozcan cuál es la eficacia de las políticas públicas y, en definitiva, es muy importante que los ciudadanos lleguen a un cierto consenso sobre cuál es la situación actual en términos de desigualdad, de pobreza, etc., ¿no? Una de las características de estos informes que siempre proponemos en la elaboración de los artículos o de los capítulos, el análisis primero, el señalamiento de los problemas principales y luego propuestas concretas para buscar alternativas o soluciones. Tercera pregunta, ¿quiénes impulsan este informe? Pues muchos autores que han participado en él y especialmente, además de la colaboración que nos presta hoy materialmente el Consejo Económico y Social, otras dos instituciones, además de la Fundación Alternativa, la Fundación 1 de Mayo, hoy representada por su director Vicente López, no pudo venir Fernando Lezcano como estaba en el programa, con quienes hemos colaborado ya desde hace algunos años, y ellos participan facilitando una parte de la financiación y además proponiendo trabajos, etcétera, desde hace pues algo así como 8 años, una cosa así. Y luego se ha incorporado este año Oxfam Intermón, una institución bien conocida por su preocupación por la desigualdad. A veces con algún colega me han dicho, no, estaba pensando en Susana Ruiz, que me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿tú qué eres? Y ella me decía, bueno, no sé qué es, ella es socióloga o es... No sé, derecho, me parece. O jurista. Dice, no, yo sobre todo soy agitadora. Y me pareció muy, muy sugerente, ¿no? Entonces, Oxfam se ha incorporado este año también en la financiación y con un trabajo concreto que ha elaborado Ernesto. En principio no hay limitaciones para que entren distintas instituciones, etcétera. Quizá tan solo aquellas que efectivamente niegan el problema de la desigualdad, que las hay, ¿no? Personas que niegan, aquellos que dicen que no hay que hacer nada porque la cosa va por sí misma, por lo tanto lo que importa son las leyes del mercado, el Estado cada vez menos, ¿no? Yo he oído en algunas ocasiones estas cosas que se dicen, de que si no hay libertad económica, y no sabemos muy bien lo que es la libertad económica porque se juega con la fluidez de las palabras, tampoco puede haber libertad política. Esto es lo que he oído, ¿no? O en algunas ocasiones se dice estos impuestos, los impuestos patrimoniales, son impuestos de envidia, o aquellos instrumentos que se utilizan para combatir el éxito económico. Bueno, esta gente supongo que no tendrá ningún interés en informes de estas características, pero yo creo que salvando eso admitimos a cualquier tipo de persona, incluso a aquellos que ponen el énfasis, lo cual no es en absoluto despreciable, en la necesidad de proteger la responsabilidad individual. Es decir, que un exceso de intervención, un exceso de subvenciones puede perjudicar la responsabilidad individual de las personas, ¿no? Ya voy terminando, una pregunta adicional es ¿por qué en el CES? Entonces, no es la primera vez que lo hacemos en el CES, lo hemos presentado, yo diría que 2 veces. En etapas anteriores, en el Consejo Económico y Social. En primer lugar, por las características de la institución. A mí es una institución que me gusta mucho. Supongo que existe el precedente en otras constituciones, pero la Constitución del 78 la incorporó en el artículo 131, apartado 2, y es una institución dedicada a la generación de consensos, yo llamaba una fundación o una institución de encuentro, ¿no? De construcción de puentes, en el sentido al que se refería Salvador Espriu, seguramente, ¿no? Donde se pueden encontrar interlocutores sociales, etc. De manera que nos parecía que un informe de estas características tenía su sede natural para ser presentado precisamente aquí. Luego hay razones particulares. Yo participé en un equipo que recibió el primer premio de los estudios de investigación en el año 95. Lo titulamos y se publicó La distribución funcional y personal de la renta en España, ¿no? Años después volvimos a ganar el premio en otra ocasión, yo creo que sin favoritismo, fue por méritos personales, pero también con otro tema que titulábamos la fiscalidad y estado de bienestar, ¿no? Y hace 10 años, como decía, presentamos, yo creo que el segundo o el tercer informe lo presentamos aquí.
Y para terminar, la última pregunta es ¿cuál es el contenido básico que se presenta ahora? Eso se lo he encargado a Olga, que lo va a hacer. Yo solamente decir que después de algunas discusiones decidimos que merecía la pena estudiar los efectos de las transiciones sobre la desigualdad. Vivimos en un momento de cambios intensos y de riesgos importantes y por lo tanto es completamente justificado que dedicamos un esfuerzo a analizar las consecuencias, los efectos de las transiciones sobre la desigualdad. Ese era el motivo principal. El segundo, que ha mencionado anteriormente el presidente del CES, es precisamente poner el énfasis en la perspectiva territorial, la perspectiva local, en la medida en que es ahí donde se cuecen buena parte de los problemas y donde deberían aplicarse buena parte de las políticas también. Y termino solo con los agradecimientos y doy la palabra a mis compañeros. Primero al CES de nuevo por la acogida. Muchas gracias en tu condición de representante del CES, Antón. Las instituciones que nos acompañan, Oxfam, Fundación 1 de Mayo, ha sido un lujo contar con vosotros. Yo creo que ha sido muy interesante el trabajo realizado. Todos los autores, algunos de ellos están aquí, muchas gracias por el trabajo realizado. La codirectora del informe, Olga Salido, profesora de la Universidad Complutense, y que ha sido tan responsable como yo mismo en la dirección de este informe. Y las personas que trabajan detrás en la Fundación, a las que quería mencionar también, ¿no? El trabajo realizado por Inés Ferreiros, Gonzalo Fernández y otras personas de la Fundación. Realmente quiero agradecerlo porque hay mucho trabajo que nunca suele reconocerse y me parece de justicia hacerlo. Gracias a todos. Y voy a darle la palabra primero a Vicente, como representante de la Fundación 1 de Mayo. Muchas gracias. Pues gracias, Jesús. Gracias al presidente del CES por dejarnos este espacio. Yo diría que, como tus palabras, ¿no? El tema de la continuidad de estos informes creo que es de un gran valor, por dos razones esenciales. Primero, porque es la gota malaya que nos recuerda continuamente que esto de la desigualdad existe, que esto de la desigualdad evoluciona, y porque además nos da la oportunidad de ver otras formas, otros mecanismos distintos de generación de desigualdades. La desigualdad no se genera simplemente por un mecanismo muy determinado, sino que existen muchos mecanismos que alimentan este proceso de desigualdad que, como bien decía Jesús, es evidente. A nivel de Estados estamos en una posición no para echar muchos aplausos, ¿no? Todo lo contrario. Y creo que en este informe, en ese sexto informe, se vuelve a poner en evidencia este hecho, ¿no? Nosotros como Fundación 1 de Mayo estamos encantadísimos de colaborar. Evidentemente muchas más organizaciones que se preocupan para la desigualdad, pero desde luego las que están aquí presentes, la Fundación Alternativas, Oxfam Intermón y la Fundación 1 de Mayo, estamos los que tenemos que estar. Seguramente faltarían muchos más, pero creo que también evidencia la necesidad de la colaboración entre entidades, que yo creo que es siempre muy fructífera, y además de perspectivas seguramente distintas, ¿no? que conllevan otras lecturas, ¿no? En este caso, la Fundación 1 de Mayo, por su condición de fundación de comisiones obreras y por lo tanto del ámbito sindical, está muy preocupada, evidentemente, por la desigualdad, muy preocupada por los mecanismos que generan desigualdad, tanto lo que ahora los autores llaman predistribución, que antes llamamos distribución primaria de la renta, como por los procesos de redistribución, que cada vez, como decías Jesús, son más considerados como elementos de hurto y de robo y no de justicia social, ¿no? Y esto yo creo que debe ponerse siempre en evidencia en todos los informes, ¿no? En este informe además hay una visión tanto de procesos demográficos que generan desigualdad, de ecológicos que generan desigualdad, de digitalización que generan desigualdad y que tenemos que estar preocupados por ellos, o al menos del ámbito sindical se están muy preocupados por ellos, ¿no? Lucas Chancel hacía un libro, Desigualdades insostenibles, ¿no? En el cual la desigualdad y la insostenibilidad van de la mano, por ejemplo, pero bueno, hay informes en los que muestran que la desigualdad, creo que aparece en la introducción que realiza Jesús y Olga, la desigualdad está detrás de los niveles de deterioro de la democracia en los países,
La democracia española, por supuesto, simplemente hay que ver los niveles de absentismo laboral en los barrios más pobres con respecto a los ricos. La desigualdad tiene que ver con el espacio, es evidente entre la España vaciada y la España no vaciada, pero hay uno de los artículos que habla, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Y yo recordaba aquello de que cuando uno pasea por un pueblo, las desigualdades son poco evidentes. En los pueblos uno puede tener un poco más o un poco menos, pero más o menos todo el mundo se ve la cara, ¿no? En las ciudades tienes que irte con el metro unos cuantos kilómetros para ver la desigualdad, y la desigualdad te pega en la cara, ¿no? La desigualdad en la ciudad es cada día más importante, y el proceso de urbanización que no para, pues generalmente genera más desigualdad. La desigualdad ya no es una cuestión de comparación entre países, ya no hay que ir a los países africanos o otros sitios a ver desigualdad, tienes que ir a un barrio de al lado, porque los procesos demográficos generan desigualdad. Por lo tanto, hay una serie de elementos que están muy patentes, que nosotros como fundación, por aquello que somos sindicato, lo llevamos al mundo laboral. Todos estos procesos acaban en procesos de inserción laboral que generan desigualdad también. En el caso de digitalización es evidente cómo cambian las condiciones de trabajo, cómo se dualiza el mercado de trabajo, esto también parece evidente. En la cuestión ecológica también resulta claro cuando se lee el informe que los procesos de transición ecológica van a generar y generan desigualdad. Y después, la última parte del informe trata de qué hacemos frente a esto, ¿no? O sea, cómo están las políticas públicas frente a esto, cómo está nuestro estado de bienestar frente a esto, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay limitaciones, ¿no? Es decir, igual no se puede hacer todo desde el Estado, igual hay que darle mucho más contenido al ámbito local para luchar contra las desigualdades. Creo que hay países en nuestro entorno, nórdicos, por ejemplo, que tienen los ayuntamientos, por ejemplo, tienen mayores competencias a la hora de desarrollar políticas sociales, ¿no? Y que, por lo tanto, estar cerca del territorio, cerca de donde se ve las desigualdades, es un elemento, considero que esencial. Evidentemente, algo no funciona bien. Creo que también es en la introducción donde aparece que el proceso de distribución primaria de la renta tampoco nos lleva mucho con respecto a otros países, pero cuando entra en marcha el proceso distributivo pinchamos de una forma clarísima, es decir, no igualamos rentas, y por eso, como decía el profesor Antón Costás, ¿no? el tema de la desigualdad, de la pobreza infantil o de otros tipos de pobreza es tan evidente, ¿no? Porque los procesos de redistribución no funcionan bien, tanto desde la óptica del gasto como desde la óptica, lo decía Jesús, olvidada del ingreso, ¿no? Hay impuestos que desaparecen o que se minimizan y demás. Y, sobre todo, vuelvo a reiterar, y con esto acabo, ¿no? El proceso absoluto de cada vez mayores desigualdades en el reparto primario de la renta, ¿no? Que esto conlleva, como sabéis, una reducción continuada y clara, no solo en España, sino en el resto de países occidentales, de la participación de los salarios en la renta. Los salarios son incapaces de absorber parte de la productividad o una parte importante de la productividad. Esto genera distorsión en el reparto funcional de la renta, que evidentemente no está siendo abordado. Y creo que estos procesos de digitalización, sobre todo de transición ecológica y de transición demográfica o de la evolución demográfica, y la parte esta de urbanismo, de captación, yo creo que están todavía ahondando más en estos procesos desiguales, ¿no? Cuando daros las gracias, dar las gracias al equipo de la Fundación Alternativas, a Olga, a Inés y Elena, que son con los que yo me he relacionado estos días, y que tengamos el 7º, el 8º, el 9º, el 10º informe de desigualdad que podamos presentar en el CES y que esto no acabe. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Ernesto. Ernesto García es coordinador del informe Vivir la desigualdad de Oxfam e Intermón. A pesar de que no hemos hecho un buen ejemplo, tenemos que intentar abreviar, porque si no nos comemos la siguiente mesa. Cuando quieras, Ernesto, gracias. Pues nada, buenos días a todos y todas. Y gracias, Jesús, Olga, por el trabajo, y a Inés de la Fundación Alternativas, que han sido un poco el acicate, ¿no?, para que podamos estar hoy aquí, y por supuesto al Consejo por recibirnos. Bueno, mi intervención es más o menos rápida, es porque una organización de la sociedad civil como Oxfam ha decidido participar en este informe, ¿no? Podríamos sintetizarlo en 3 grandes ideas. La primera es
porque en el objeto de lo que somos, la desigualdad está en el centro. Nosotros, como la mayoría de ustedes conocerán, nuestro foco es fundamentalmente la lucha contra las desigualdades, tanto desde una perspectiva global como también desde una perspectiva, en este caso, nacional, en el convencimiento de que las desigualdades, el problema de las desigualdades, no solo es un problema técnico, como a veces parece que algunas personas intuyen, sino que nos alineamos a eso que el profesor Goran Ferbor llamaba las desigualdades como una violación de las capacidades humanas y, por tanto, está en el sustrato de como sociedad podemos desarrollar. Desde esa lógica, todo lo que vaya en la dirección de comprender, analizar, entender las desigualdades para después poder actuar, porque nosotros no somos academia, no somos un think tank, somos una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es el impacto, la incidencia en las políticas públicas y, por tanto, en la mejora de las condiciones materiales de vida. Para nosotros es central este entendimiento, ¿no? Las desigualdades como un hecho constitutivo y, por tanto, problemático, doloroso de las sociedades donde vivimos, ¿no? La segunda idea es que, al menos desde Oxfam Intermón, tenemos una concepción de las desigualdades que, en primer lugar, digamos, creemos que se tienen que declinar en plural. Es decir, hablamos de desigualdades en un sentido amplio de la palabra, no solo la desigualdad económica, que es quizá una de las más lacerantes y que también se mide, por supuesto, sino otras formas de desigualdad que creemos que tienen un impacto enorme. Y en ese sentido, cuando empezamos a hablar con la Fundación Alternativas y vimos que este podía ser un enfoque, ¿no? El enfoque del impacto de las desigualdades, de las transiciones, de los territorios, nos parecía que es una mirada mucho más amplia, más comprensiva y que permite poner al descubierto las diferentes sombras de desigualdad, por seguir con la terminología de Lucas Chancel, que habitan en nuestra sociedad y que tienen y que necesitan o ameritan diferentes tipos de estrategias, ¿no? Por eso nos pareció que este sexto informe, todos nos han parecido muy pertinentes, pero este sexto informe trae encima de la mesa un debate que a veces, que desde nuestra opinión, no se está dando con la complejidad que requiere en los ámbitos de las políticas públicas, que están demasiado compartimentalizadas y que, sin embargo, merece la pena hacer una observación como la que, desde nuestro punto de vista, el informe arroja, ¿no? Y la tercera razón es porque desde Oxfam Intermón creemos que la producción de conocimiento sobre desigualdades es un diálogo entre la academia, pero también entre la sociedad civil, entre los sectores sociales más afectados, y que el conocimiento no es patrimonio de nadie, más bien al contrario, es una interfaz que nos permite poner en circulación miradas, propuestas y diferentes enfoques, ¿no? Y por eso nos parecía muy pertinente esta colaboración entre personas que estáis en el ámbito académico y personas que trabajamos en el ámbito de la sociedad civil y que también intentamos hacer investigación con medios limitados, pero intentándole aplicar una mirada de rigor empírico y que esto ayude a ampliar los trabajos de influencia y de incidencia, ¿no? Entonces, desde ahí, para Oxfam Intermón ha sido un placer poder colaborar, ¿no? Simplemente como dos notas y con esto acabaría. Oxfam Intermón, en su lógica de trabajo, tiene todo el ámbito global y desde hace unos años el programa nacional, el programa Desigualdad Cero, que se llama así porque ese es el foco, el trabajo en desigualdades. Dentro de este trabajo en desigualdades desarrollamos diferentes líneas que tienen que ver con análisis de la desigualdad, empleo, protección social, cuidados. Muchos de estos elementos están recogidos en el informe, pero también un elemento que ha apuntado Jesús, que es la cuestión de la fiscalidad justa. En este país hablar de desigualdades implica hablar de fiscalidad. Justo hoy, de hecho, hacemos público lo podéis consultar, una herramienta que llamamos el valor social de los impuestos, para que cada ciudadano pueda entender su aporte, en qué se traduce en términos de servicios públicos. Y porque, de alguna manera, este es un país que produce mucha desigualdad en los momentos de contracción económica y luego tiene una enorme dificultad de revertir esas desigualdades en los periodos de bonanza. Y aunque es muy multicausal esas razones, al menos están bien identificadas, que una de ellas tiene que ver precisamente con las dificultades que tenemos para la redistribución, y ahí la fiscalidad tiene un papel muy importante, ¿no? Por tanto, es otro de los focos en los que venimos trabajando. Por nuestra parte, nada más, encantados de estar en este informe, de poder contribuir humildemente a su ejecución y muy agradecidos del trabajo que habéis desarrollado como dirección del mismo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y ya voy a dar la palabra a Olga, que va a ser también la moderadora de la siguiente mesa, que tras de su exposición cambiamos directamente la mesa, si te parece. Muchas gracias también, ya te lo he dicho antes, reitero así públicamente que tu trabajo ha sido muy útil y muy provechoso. Gracias.
Nada, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta sexta edición del informe. Para mí ha sido un placer, desde luego no me lo pude pensar ni un minuto. Gracias a la Fundación Alternativas por seguir la continuidad institucional y, por supuesto, a todos los autores, colaboradores y a esta sede que nos acoge. Yo quería simplemente recoger una idea que se ha plasmado aquí, ¿no? Que es que efectivamente el objeto del informe es, por una parte, analizar la situación actual de una manera rigurosa y profunda, pero sobre todo con la mirada puesta a futuro, es decir, pensar en los escenarios de futuro y en las posibles políticas, en las posibles soluciones para hacer frente de manera anticipada a esos problemas. Y, por supuesto, tiene un carácter transversal, no solamente por la variedad de temáticas y de enfoques, que es claramente multidisciplinar, sino también porque se recogen las voces, como ha dicho Ernesto y como ha dicho Vicente, de distintos agentes, actores sociales. Y el problema de la desigualdad no es un problema técnico, efectivamente, es un problema poliédrico, no solamente en su complejidad en sí mismo, de distribución de recursos, ya sean económicos o de otro tipo, sino en sus impactos. Y esos impactos sociales al final pues acaban alimentando corrientes polarizantes o problemas de mayor calado, ¿no? Pero bueno, yo se supone que solamente hablaba del contenido del informe, pero no me pude resistir. Voy a ceñirme a las notas porque si no los profesores, como damos clases de 50 minutos, podemos seguir hablando durante 45 sin mirar el reloj. Simplemente voy a dar unas pequeñas notas sobre la estructura, ¿no? El informe tiene 12 capítulos, está organizado en 3 grandes bloques. En el primero de ellos, que abarca los 3 primeros capítulos, además del introductorio que hemos redactado Jesús y yo, pues el capítulo de Ernesto y también el de Luis Ayala. Por ejemplo, se ha resaltado aquí la importancia de la percepción de la desigualdad. Yo me quedé con el dato de que un 81% de la población pensaba que las desigualdades eran grandes y además la inmensa mayoría que habían ido en aumento en los últimos tiempos, cuando la tendencia de los últimos años ha sido más bien hacia la estabilidad. Así que esta percepción está completamente metida en la sociedad y es importante saber lo que la gente piensa para poder también actuar sobre ello. Se hace en esta primera parte un análisis muy original sobre el Atlas de las Oportunidades, en el que se genera no solamente análisis de distribución de la renta, sino también indicadores de bienestar social, y esto nos permite digamos, hacer una primera aproximación, un primer mapa de la importancia de la desigualdad territorial, que es muy grande. Y se encuentran brechas importantes entre los municipios de más, en función de su tamaño, ¿no? Entre los de más y menos tamaño. El segundo bloque analiza de una manera más sustantiva el impacto de cada una de estas transiciones sobre la desigualdad. Por ejemplo, empezando por la transición demográfica, se reivindica la necesidad de que haya miradas y políticas que respondan a la singularidad y complejidad de los territorios. Es decir, no hay políticas que solucionen el problema de que tenemos pocos hijos. No hay problemas, por supuesto, las políticas natalistas no son efectivas, esto ya está demostrado, ¿no? Pero no hay políticas que se puedan diseñar desde arriba de una manera homogénea para el conjunto del territorio, sino que hay que diseñarlas teniendo en cuenta las composiciones territoriales y también los equilibrios generacionales. Y ahí los flujos de población migrante son muy importantes. Hablamos mucho, están mucho en los medios, el despoblamiento de los entornos rurales y efectivamente se generan problemas, por ejemplo, por centrarnos en los mayores, también de ineficiencia de los servicios públicos porque no llegan, no hay infraestructura para que lleguen a ellos y cuando llegan no tienen el apoyo humano para poder siquiera desplazarse unas cuantas manzanas más allá y hacer uso de ellos. Pero también en las grandes ciudades la complejidad es creciente y se están produciendo fenómenos de segmentación
urbana, de segmentación territorial, o sea, dentro del propio territorio de las grandes ciudades, que son muy peligrosos y que aumentan los riesgos de pobreza y de vulnerabilidad. Por su parte, el crecimiento de la economía digital que ha ocurrido de manera sostenida en nuestro país desde 2011, como ponen de relieve el capítulo de la Fundación Cotec, se está produciendo de una manera que no es uniforme en los distintos territorios, lo cual da lugar a procesos de polarización geográfica y también a inercias de concentración del valor añadido digamos que se ven reforzadas. La digitalización puede introducir además nuevas barreras para la población mayor y en lugares peor comunicados y con menor densidad de población, y de esta manera la edad se convierte en un eje amplificador, ¿no?, de todas las desigualdades que trae consigo la transición digital, pero también evidencia las brechas de desarrollo y conectividad entre los entornos rurales y urbanos que ya conocemos. Del mismo modo, los cambios asociados a la transición climática afectan desigualmente a distintos sectores económicos y territorios. Por ejemplo, la pobreza energética pues afecta cada vez más a las zonas calientes y de alguna manera genera, por una parte, una agudización de los problemas ya existentes, como el estrés hídrico, y por otra parte, desplazamientos hacia otras zonas, por ejemplo, generando turismo de interior, ¿no?, de refugio climático. Los efectos, además, son más adversos, de acuerdo con los análisis que se presentan en el informe, sobre las poblaciones que ya de por sí son más vulnerables y tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión. Consideradas conjuntamente, las transiciones verde y digital, la llamada transición dual, suponen retos importantes también para el futuro del empleo y que pueden provocar a su vez una intensificación de los procesos de deslocalización productiva, dando lugar a tensiones añadidas en los mercados de la vivienda. Así que es necesario repensar el paradigma productivo y del empleo y hacerlo hacia modelos que sean más circulares, en los que el diálogo social, la participación de todos los actores, la participación ciudadana, aparecen como una de las claves que se señalan en estos capítulos. En fin, los diversos análisis plantean, como ven, cuestiones de gran calado, dibujando escenarios de futuro que comprometen el efectivo cumplimiento de la Agencia Social Europea. Por ello, en la tercera parte y última del informe se aborda de manera específica la cuestión de las políticas públicas y especialmente de las políticas redistributivas que son necesarias para asegurar que esas transiciones, la transición digital, climática y demográfica, sean sostenibles socialmente y equilibradas territorialmente. Para su tranquilidad no voy a entrar a detallar cada uno de los capítulos, ni siquiera brevemente tampoco digamos, medidas de política que se sugieren. Les invito a leer el informe. Lo que sí espero es que en esta primera mesa hayamos sido capaces de despertar suficientemente su curiosidad para que lean el informe. Y en la segunda parte, en la segunda mesa, vamos a contar con la presencia de algunos de los autores de estos capítulos, así que tendremos oportunidad también de profundizar en sus contenidos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a proceder inmediatamente a la constitución de la mesa. Y
Voy a hacer una breve presentación, no quiero extenderme mucho en esto, pero bueno, tenemos con nosotros a Luis Ayala Cañón, que es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, es catedrático de Economía de la UNED, ha sido subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales y es miembro fundador del Grupo Equalitas y del Comité Técnico de la Fundación FOESA. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la distribución de la renta, la política social y el mercado de trabajo, y además ha sido director de varios informes previos de la Fundación Alternativa sobre la desigualdad en España. Debo decir que no empiezo por él solamente porque sea amigo, sino porque empieza por A, su apellido, ¿vale? Vamos en orden alfabético. Jordi Bosch es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, diplomado en Gestión y Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Es experto en políticas de vivienda y urbanismo, sistemas residenciales y exclusión residencial. Ha sido investigador del Centro de Política de Vivienda de la Universidad de York y de la Universidad de Shizuoka de Arte y Cultura en Japón. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Cataluña, codirector del posgrado en Políticas de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili y colaborador docente en la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenido y gracias. Rafael Granell es doctor en Economía y profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Dirige el Grupo de Investigación Evaluación Económica Pública, EVALPUB. Es miembro de la Cátedra de Tributación Económica de la Comisión para el Estudio de la Reforma Tributaria de la Comunidad Valenciana e investigador del RIFTE. Su área de investigación se centra en la economía pública. Alex Pons es licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Ha realizado también el programa de liderazgo para la gestión pública del IES y trabajó en la oficina económica del presidente del Gobierno, llegando a ser el director del Departamento de Política Económica. Posteriormente se incorporó al Instituto de Empresa Familiar como responsable del Servicio de Estudios y desde 2016 es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Fundación COTEC para la Innovación. Bienvenidos a los cuatro. Voy a hacer algunas preguntas y a cada uno de vosotros para no hacer esto tan, digamos, tan intenso. ¿Vale? Me gustaría empezar por Luis. En vuestro capítulo habéis analizado a través del Atlas de las Oportunidades esa desigualdad a nivel local. ¿Por qué es importante? ¿Por qué dirías que es importante mirar al ámbito local y cuáles serían, digamos, los principales resultados que habéis encontrado, las principales cosas que resaltarías? Pues muchas gracias por la pregunta y por la invitación a estar aquí y a participar en el informe y a estar también en el CES, que es una institución muy querida. Pues ir al ámbito local como referencia para medir la desigualdad nos da unas claves que normalmente quedan escondidas en el análisis agregado de la desigualdad. Yo casi me atrevería a hablar lo local en este ámbito de la desigualdad o en el estudio de estos procesos es casi como la desigualdad dentro de la desigualdad, ¿no? Porque sabemos que hay muchos procesos en todos los países que están dando forma de diferencias entre los territorios, pero sabemos muy poco qué pasa dentro de las regiones, dentro de las provincias, dentro de los municipios, que lo bueno de estas estadísticas recientes del INE es que nos dan hasta las secciones censales, y es importante entrar allí, ¿no? Lo otro, no digo que tengamos un conocimiento exacto, pero sabemos que los grandes procesos, la globalización, el cambio tecnológico, los cambios en las políticas públicas, han dado lugar a diferencias importantes entre territorios, no solo económicas, sino en todos los ámbitos, ¿no? Incluso demográficas, ¿no? Tanto en la senda de crecimiento de cada espacio como en el propio envejecimiento, ¿no? Hay algunas provincias que tienen ya una edad media 10 años mayor que otras en nuestro país, ¿no? Ya digo, estos procesos de diferencias entre territorios, no digo que el conocimiento sea exacto, completamente preciso, pero tenemos un cierto cuerpo teórico y empírico para decir cosas. Pero, sin embargo, de lo que pasa dentro de cada uno de esos territorios
Hasta ahora sabíamos muy poco y lo habéis comentado en la primera mesa. Se están dando cambios muy importantes por distintas razones, también económicas, políticas, institucionales, grandes procesos de aglomeración, ¿no? Que hacen que el capital humano, las empresas, se concentren especialmente en determinados sitios y se vacíen otros, ¿no? Y eso pues, nos anima a fijar en esa perspectiva local el análisis. Es verdad que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido fundamentalmente ir casi a los dos extremos de esa distribución local. Hay una serie de estudios muy interesantes de qué está pasando, que antes también se mencionó, en las grandes ciudades, donde está habiendo sobre todo una acumulación mucho mayor de capital humano, pero también de otras realidades que las hacen más desiguales, que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con la estructura de hogares, ¿no? Pero esta es una realidad. Las desigualdades están aumentando en los grandes espacios. Esto es importante porque, por lo menos los economistas, llevamos muchas décadas intentando buscar una relación muy clara entre la renta de un territorio y su desigualdad. Pero la relación que cada vez es más clara es entre el tamaño de un territorio y su desigualdad. Por eso es importante, ¿no? Y en el otro extremo, pues ha habido una renovación de los estudios que se han acercado a áreas territoriales mucho más pequeñas, sobre todo los espacios urbanos, que realmente consideramos que son algo muy compacto, muy homogéneo, que están exentos de riesgos, que hay unas ciertas ventajas sociales frente a las grandes ciudades, pero lo que vimos sobre todo a partir de la crisis de 2008 es que hay muchísima heterogeneidad y también mucha vulnerabilidad. Por eso ya cierro. Creo que es importante acercarnos, como decía, a estas desigualdades dentro de la desigualdad, mirando a las unidades territoriales más desagregadas para conocer mucho mejor los grandes procesos. Muchas gracias. La pregunta ahora es para Alex. En vuestro capítulo sobre los efectos de la desigualdad, o sea, sobre la desigualdad territorial de la transición digital, ponéis de relieve algunos de los riesgos que están implícitos. A mí me gustaría, si es posible, que reflexionases en términos de futuro. ¿En qué medida crees que ese crecimiento de la economía digital ha producido beneficios para todos? ¿Se están reduciendo o se están acrecentando las desigualdades? Muchas gracias, Olga. Un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que somos un agente extraño en este ámbito porque nosotros no somos investigadores líderes como los que me rodean en el análisis de la desigualdad en España, pero sí que nosotros venimos de la Fundación Cotec, una fundación privada que analiza y promueve la innovación en España, pero somos extraños, pero no nos han hecho sentir extraños en ningún momento. Y no somos investigadores de desigualdad, pero la desigualdad está muy presente en todos los proyectos que nosotros tenemos. Como decía Luis, nosotros también tratamos de analizar el impacto de la innovación al nivel desagregado más bajo posible, porque ahora hay herramientas y hay datos que lo permiten y eso nos da muchas pistas. Algunos de nuestros proyectos nos llevan a poder decir que creemos que en España que hay ciertas evidencias de que en España se está produciendo un cambio del modelo productivo. Hay que seguir esto para ver si esto se consolida y con qué intensidad. Pero tenemos ciertas evidencias de que hay un cambio de modelo productivo en marcha. Y por ejemplo, en algunos de nuestros proyectos lo vemos. El mapa del empleo tecnológico. Tratamos de medir cómo ha cambiado el porcentaje de empleo en las 13 ramas más tecnológicas de la economía en todos los municipios de España en la última década. Y vemos que no solo se ha generado mucho empleo, sino que el peso del empleo tecnológico ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años. Lo mismo nos pasa en nuestro observatorio de empresas Gacela o de alto crecimiento. No solo se están creando más empresas de alto crecimiento, sino que el porcentaje de empresas intensivas en tecnología y conocimiento dentro de estas empresas de alto crecimiento también está en el nivel máximo desde que lo estudiamos. También la encuesta de actividades de I+D nos permite ver cómo después de 11 años de retroceso, desde 2020 España vuelve a la convergencia en I+D con Europa.
o en nuestra medición del valor añadido digital, también vemos que el valor añadido gana peso en la estructura productiva desde antes de la pandemia, pero se acelera después. Pero como muy bien decía el presidente del CES al principio de esta sesión, hay una dimensión territorial de todo esto. Sí, vemos ciertas evidencias de transformación del modelo productivo, pero al mismo tiempo no vemos que se esté produciendo de forma homogénea en el territorio, ¿no? En cada uno de estos proyectos lo vemos. Por ejemplo, hablaba del empleo tecnológico. Pues bien, las 10 ciudades más grandes de España concentran el 40% del empleo tecnológico. En realidad, concentran en torno al 30 y tantos % del empleo, pero del empleo tecnológico es mucho más. Y hace unos años, hace 10 años, concentraban todavía una fracción menor. Es decir, están concentrando cada vez más el empleo tecnológico. Las 3 grandes ciudades de España concentran el 24% de las empresas de alto crecimiento, pero el 40% de las intensivas en conocimiento. Allí también hay concentración. En los flujos de I+D hemos, como digo, recuperado una senda de convergencia, pero todavía hay comunidades autónomas que no han recuperado los niveles nominales, sin descontar por la inflación, del año 2008. Y hay otras que están muy por encima. El gasto privado en I+D es un 30% superior que en 2008, pero se hace con el 15% menos de empresas. Es decir, crecemos en el margen intensivo y no en el extensivo. O el valor añadido digital del que hablábamos antes. Gana peso en la estructura productiva, pero hay 2 comunidades autónomas, Cataluña y Madrid, que concentran más de la mitad del valor añadido digital del país. Muchas gracias. Mi pregunta ahora es para Jordi Bosch. Vosotros habéis estudiado sobre todo los impactos de la transición demográfica sobre las ciudades. ¿Es posible, es decir, es posible diseñar ciudades que sean amigables para los segmentos más envejecidos de la población? ¿Qué tipo de desigualdades son las que tenemos que afrontar de cara al futuro? ¿Qué retos hay? Muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecer la invitación a participar en el informe y estar aquí. Y respecto a la pregunta que me formulabas, tenemos un reto demográficamente muy grande que es el envejecimiento. Estamos en un proceso que apenas está iniciando y que de aquí al 2050 España el porcentaje de personas mayores crecerá mucho. Y sobre todo el aumento será muy espectacular en lo que es la cuarta edad, el sobreenvejecimiento, es decir, en el grupo de población de 75 u 80 años o más. Y este grupo es importante mirar su evolución porque es el grupo más demandante, más necesitado de atención, de atención sanitaria, pero también de atención social. Es el porcentaje de demencias, en cualquier tipo, Alzheimer, pero discapacidad es extraordinariamente elevado. Entonces, por suerte, el envejecimiento es algo que podemos prever mediante proyecciones demográficas y de hogares, y no será una sorpresa. Los movimientos migratorios sí que pueden ser más imprevistos, aunque están siguiendo una tendencia creciente desde hace años. Y hay que diseñar hay que anticiparnos al volumen de necesidades que van a aparecer. ¿Es posible? Sí, sí que es posible, pero es un proceso costoso, sobre todo cuando estamos hablando de ciudad existente, que el porcentaje de nueva ciudad que se va a crear en los próximos años es ínfimo en comparación con la ciudad existente. Por lo tanto, la ciudad existente, la intervención allí es un proceso lento en el cual hay que ir ajustando. Hay un programa internacional de Age Friendly Cities que yo creo que ya lleva 20 años y muchas ciudades españolas se han apuntado intentando mejorar el transporte público, la superficie de los pavimentos, la señalización, y las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, las ciudades medianas no tanto y las zonas rurales prácticamente nada, sí que han hecho muchas mejoras en transporte público, en espacio público, en servicios sociales, pero aún hoy es insuficiente y hay que planificar de forma avanzada. Y esto se relaciona no solo para el confort, la salud y la calidad de vida, sino que tiene muchos vínculos con la desigualdad y con el estado del bienestar. El estado del bienestar
a veces lo analizamos de forma parcelada en política de vivienda, servicios sociales, perspectiva de género, atención a la mujer, pues son vasos comunicantes donde si no atendemos bien una parte se nos escapan las ayudas por otro. Y lo digo porque las personas mayores en nuestro modelo de sociedad forman parte de la familia, son el puntal de la familia a veces, si necesita el resto de la familia ayuda, o a la inversa, son sus hijos o hijas que ayudan a las personas mayores. Y esto condiciona en gran medida el progreso o marca la desigualdad de los estratos más bajos. Y ahí quería yo introducir un poco la perspectiva de género. La principal revolución del mercado de trabajo en España, probablemente, a mi opinión, es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, cosa que obviamente es maravilloso, pero lamentablemente sin perder el rol de cuidadora de hijos e hijas y de los ascendientes, los mayores, los padres y las madres. Y eso también se relaciona con lo que hablábamos al principio sobre los elevados índices de pobreza infantil. Por lo tanto, no atender a la vejez tanto en el espacio público como con una vivienda de calidad, con los servicios sociales, asistenciales necesarios y con todos los elementos que permitan garantizar su mayor autonomía, es lo deseable y por suerte la tecnología está avanzando, pero no solo para este grupo de edad, sino para los grupos más vulnerables, hogares monoparentales, que muchas veces mujeres que se hacen cargo de sus madres o padres y a través de sus hijos. Claro, en los estratos bajos esto es muy importante. No quiero comerme mucho tiempo, pero puedo seguir. Lo dejamos aquí y seguimos en la siguiente ronda. Quería preguntarle a Rafael Granell, a mí todo esto del análisis de la desigualdad a nivel territorial y tal me resulta realmente sugerente y también preocupante. Es decir, hace falta muchas inversiones, hace falta que también el Estado, digamos, supone un reto estructural para las políticas sociales. Hay que cambiarlas a lo mejor en su propio diseño, pero todo esto, así hablando, digamos, de una manera franca, es dinero. ¿Están las comunidades autónomas, digamos, capacitadas igualmente para hacer frente a estos retos? ¿Existen desigualdades? ¿Y cómo podríamos abordar estas posibles fracturas? Lo primero, agradeceros el invitarme a estar aquí y sobre todo participar en un informe tan interesante y tan completo, en especial a Jesús, a ti, Olga y a Inés. Y nada, sobre la pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es la importancia que tienen los impuestos para poder llevar a cabo las políticas de gasto, ¿no? Porque quizá hay una tendencia a pensar de que pagamos muchos impuestos, pero luego sí que queremos tener todas aquellas políticas de gasto del estado del bienestar. Queremos tener buenos hospitales, buenas escuelas, buenos servicios sociales, buenas infraestructuras, pero no queremos o no nos viene bien pagarlas. Yo creo que esta conexión es importante, debe de ser percibida por la sociedad y una vez visto esto, la respuesta, ¿estamos todos igual? ¿Están todos los habitantes de España en la misma situación? Pues claramente la respuesta es que no estamos en la misma situación. Para mí hay dos motivos principales por los que no estamos en una misma situación. Uno es el sistema de financiación autonómica o los sistemas, ¿no? Porque tenemos realmente uno para las comunidades forales y otro para el resto de comunidades del régimen común, que permite a las forales, al País Vasco y Navarra, contar con más recursos que el resto, ¿no? Esta sería una primera vía de desigualdad que se ha asumido desde el principio del periodo democrático y ahí sí que hay una elevada diferencia. Pero bueno, quizás se soslaya muchas veces que en el resto de comunidades del régimen común, salvo estas dos, pues también hay diferencias importantes. Y esto es quizá curioso porque tenemos un sistema de financiación que en teoría busca la nivelación total, que todo el mundo tenga derecho, independientemente de donde viva, a los mismos recursos, pero desgraciadamente el funcionamiento del sistema con un complejo sistema de 4 fondos hace que todas las comunidades autónomas no reciban la misma cantidad por habitante ajustado. Y eso a lo mejor quizás no llame mucho la atención por las cifras de un año, en que hay comunidades que están por encima del 120% y otras por debajo del 95%, pero a largo plazo sí que genera efectos sobre el crecimiento económico, ¿no? Porque al
al tener regularmente unas políticas de gasto diferentes, pues obliga a reajustar toda la economía y a permitir un crecimiento no homogéneo. Bueno, esto sería un lado o una manera de ver las cosas, y otra está en manos de las propias comunidades autónomas, ¿no? Que es, bueno, si usted no tiene recursos o los recursos no son suficientes para sus políticas de gasto, tiene la posibilidad de aumentar los impuestos en los que tiene autonomía tributaria. El ejercicio de esa autonomía tributaria, que aquí en las comunidades de régimen común básicamente son los impuestos que se llaman cedidos tradicionales, dos que gravan la riqueza, como es impuesto patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y, sobre todo, también el impuesto sobre la renta, ¿no? Aquí la respuesta de las comunidades autónomas ha sido muy desigual. Hay algunas que han apostado por favorecer los servicios públicos aumentando estos impuestos y contando con más recursos, y otras que, por el contrario, han decidido disminuirlos, ¿no? Entonces, la situación es diversa. Digamos que los motivos son dos. Uno, el sistema de encaje entre todas las comunidades autónomas, y otra, la voluntad política de cada comunidad autónoma a la hora de decidir los recursos que quiere para su sistema. Muchas gracias. Luis, me gustaría, si fuera posible, que nos resumieras de una manera esquemática lo que habéis encontrado, lo que os llama más la atención, es decir, cuáles son esos nuevos datos que podéis extraer de vuestro análisis a un nivel que yo creo que prácticamente no se había hecho antes, ¿no? Con tanta minuciosidad y bajando a ese nivel de detalle. 2 minutos. No, muy rápido. Voy a ser sincero, tampoco hemos encontrado nada especialmente sorprendente, pero sí la quiebra de algunos estereotipos que todavía se mantienen en la discusión y, sobre todo, peor, en el diseño de las políticas, ¿no? Antes hablaba de la dicotomía rural-urbano, pero esa dicotomía cada vez se explica menos, porque hay mucha heterogeneidad dentro de lo que consideramos áreas territoriales. Y eso se ve clarísimamente cuando profundizas en los datos más desagregados, ¿no? Nos hemos tenido la ocasión, y además animo públicamente a todo el que quiera utilizar estos datos, de trabajar con el Atlas de Distribución de la Renta del INE, que es una información colosal, porque son datos administrativos al nivel de las secciones censales. Se pueden hacer análisis políticos, económicos. Yo he hablado con gente de inclusión. ¿Por qué no miráis el IMV a partir de esta información de secciones censales que os van a dar más pistas, ¿no? Y profundizando, pues salen datos que son relevantes. Ya digo, así más cualitativo te diría, cuidado con los estereotipos de homogeneidad dentro de los territorios, incluso dentro de lo que llamamos áreas rurales. Podríamos hacer muchas clasificaciones, muchas taxonomías, porque hay procesos absolutamente diferentes, ¿no? Pero en lo general, pues cuando vas analizando la desigualdad por municipios, el mapa queda muy definido. Además, esos mapas los ofrece directamente el INE y cualquiera de nosotros puede hacerlo. Pero tenemos un mapa clarísimamente caracterizado por puntos rojos en Madrid, su entorno, el litoral mediterráneo y las islas. Luego hemos hecho un pequeño salto muy descriptivo de pasar de desigualdad y renta a medir bienestar, con un indicador combinado que añadimos educación, salud, etcétera. El problema de esta estadística, que son los indicadores urbanos del INE, es que los da para ciudades. Entonces no puedes bajar con la misma profundidad a todo el conjunto de municipios. Pero de nuevo también se rompen algunos estereotipos. Por supuesto, los municipios con mayor bienestar están en Madrid, Cataluña, Bilbao, alguno en Galicia, Zaragoza, Logroño. Lo contrario sucede en ciudades andaluzas, en las ciudades autónomas, en las Islas Canarias. Pero yo creo que esto sí es relevante, acercarte con esta perspectiva más multidimensional a estas realidades tan diferenciadas y tan desagregadas, te dan muchísimas más pistas, como decía, para entender lo que podemos llamar la desigualdad dentro de las desigualdades. Y termino enfatizando, y sobre todo para romper y quebrar muchos estereotipos de homogeneidad entre áreas que no se producen en la realidad. Muchas gracias. Hablando un poco de estereotipos y de las políticas posibles, ¿qué papel crees, Alex, que han jugado los fondos de recuperación europeos? Ha sido un papel
de alguna manera están activando la inversión en toda la economía digital, pero ¿qué consecuencias tienen? ¿Están siendo efectivos y un poco podemos verlos? Sí, yo creo que un poco en la línea que apuntábamos antes, creemos que los fondos europeos están detrás. No son el único factor, pero están ayudando a esta transformación del modelo productivo. Pero, y de hecho, bueno, estamos hablando de volúmenes ingentes de recursos. Hemos visto en prensa algunos titulares que nosotros desde el análisis, hemos hecho un análisis a partir de los portales de subvenciones y de contratos públicos. Los hemos relacionado, hemos hecho análisis semántico para poder identificar cuáles de estos contratos o subvenciones tienen que ver con la I+D+I y la digitalización. Los hemos comparado con el portal del plan de recuperación para poder identificar cuáles son los fondos que están yendo a I+D+I y a digitalización. Y podemos ver varias cosas. Primero, que se estaría cumpliendo el objetivo de destinar en torno al 40% de los fondos europeos a I+D+I y a digitalización, que las convocatorias destinadas a estas políticas se estarían ejecutando a mayor velocidad que las de otras políticas de gasto que reciben fondos europeos. Sin embargo, de nuevo, la dimensión territorial. Cuando vamos al análisis territorial de los beneficiarios de estos fondos, vemos como hay una comunidad, que es la Comunidad de Madrid, que estaría recibiendo más de la mitad de los fondos dedicados a I+D y a digitalización, y que recibiría por habitante 2,6 veces más que la media nacional. Solo hay otra comunidad que estaría por encima de la media, pero pegada a la media, que es Castilla y León. Y esto puede tener que ver con el efecto sede, pero nosotros lo corregimos, porque los contratos permiten corregir por el lugar de actuación. Entonces, corrigiendo por el efecto sede, nos sigue saliendo una distribución muy sesgada y muy concentrada en Madrid, que tendrá que ver con distintos motivos. Seguramente el hecho de que haya mucha licitación, el 70%, y poca subvención, el 30%, hace que sea más fácil que una comunidad con empresas grandes que son capaces de participar en licitaciones muy competitivas pueda acceder a esos fondos. O puede haber también un sesgo hacia la proximidad de los órganos de contratación que están concentrados en Madrid, ¿no? Entonces, sí, los fondos estarían contribuyendo a la transformación del modelo productivo, aunque hay que hacer más análisis para poderlo afirmar con más rotundidad, pero en la parte que queda por ejecutar, que es la mayoría, tanto de los fondos reembolsables como la totalidad de los no reembolsables como la totalidad de los reembolsables, creo que habría que hacer un mayor esfuerzo en intentar conseguir una distribución territorial un poco más equilibrada. Y pensando en las ciudades, la digitalización, ¿cómo va a afectar a las ciudades del futuro? Es decir, podemos pensar en un escenario en el que realmente Internet de las cosas, en fin, que tengamos todo a mano. ¿Esto nos va a dejar sin empleo o al revés, va a crear más empleos? ¿Cómo va a afectar la estructura también en términos productivos de las ciudades? ¿Y cuál es ese modelo de ciudad del futuro? Bueno, en el artículo hacemos una prospectiva, que siempre tiene un riesgo enorme de saber qué va a pasar en el futuro, es un poco difícil, pero hay riesgos. El mensaje depende de cómo lo hagamos y cómo lo regulemos, pero hay un riesgo importante de polarización a causa de las tecnologías disruptivas que están surgiendo, del impacto en el modelo productivo, en el modelo tecnológico, en la movilidad. Hay un riesgo, históricamente siempre ha pasado, toda revolución tecnológica e industrial no ha sido un proceso sin traumas, sin aristas y sin conflictos laborales y sociales. Lo importante es que esto se intente minimizar con políticas sociales de protección, de distribución del trabajo, si es que hay menos trabajo disponible debido a la inteligencia artificial, a la automatización de procesos, e intentar redistribuir el trabajo. Pero yo quisiera
de forma complementaria, porque estamos hablando sobre todo de algunos de los factores que intervienen en la desigualdad y en la exclusión desde el eje del ingreso, del hogar, del trabajo. Pero hay un elemento que yo quiero destacar, que es uno de los costes de los hogares, que es la vivienda. Es decir, y es importante porque por mucho que garanticemos una política redistributiva, hay un vector que está adquiriendo una dimensión enorme en España, que es la vivienda como factor de exclusión residencial. Desde la crisis financiera global del 2007-2008, el estallido de la burbuja, los hogares con la crisis de ejecución hipotecaria, que aproximadamente duran hasta el 2014, luego hemos visto todo un proceso de exclusión a través de distintas dinámicas. Una, el aumento desorbitado del precio del alquiler. Dos, el progresivo aplazamiento de la emancipación de muchos hogares jóvenes, lo que ha acabado traduciendo en que la vivienda es un factor de polarización a aquellas familias que tienen la vivienda en propiedad o que tienen una segunda residencia, se encuentran en una situación mucho mejor. Y, por lo tanto, yo creo que esto es muy importante mirarlo como un elemento, y en algunos casos incluso más importante que las rentas del trabajo, como factor de exclusión. Estoy pensando fundamentalmente en las grandes ciudades. Muy bien, muchas gracias. Rafael, vamos a pensar un poco de manera más concreta, ¿no? Todos los cambios que están ocurriendo, tanto la transición digital como la transición ecológica, de alguna manera requieren una intervención por parte del Estado y atraviesan también la efectividad de las propias políticas públicas. Y ahí la fiscalidad tiene un papel fundamental. No sé si es una pregunta para responder en poco tiempo, pero sí me gustaría que reflexionases un poco si los impuestos ambientales actuales están pensados de alguna manera para reducir las desigualdades y cuáles serían las líneas de la reforma fiscal pendiente en ese sentido, ¿no? La reforma fiscal ecológica. Bien, la verdad es que es muchas preguntas en una. Voy a intentar contestarlas a todas. Bueno, la fiscalidad ambiental en España comenzó de forma tardía. Se estructuró muy poco, hay impuestos a nivel estatal, autonómico, incluso local. Yo he contado actualmente 11 impuestos estatales, 43 autonómicos y uno local, y está poco estructurado con figuras que casi se solapan. No se solapan porque si no, no sería posible tenerlas, pero que graban cosas muy parecidas. Y el problema es que, según mi opinión, no graban lo que deberían, que es a aquellos que contaminan, intentando reducir esa contaminación que producen. Yo voy a destacar sobre todo el sector eléctrico, ¿no? Que el sector eléctrico tiene impuestos en la producción, un impuesto que se llama sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, múltiples impuestos autonómicos en la distribución y luego todos en la factura de la luz pagamos el impuesto especial sobre la electricidad. ¿Y por qué pagamos este impuesto? Lo pagamos porque producimos o consumimos electricidad independientemente de si contaminamos o no. Es decir, hoy en día, en muchos días de este año, más del 50% de la producción eléctrica es con energías renovables. Entonces, estamos penalizando la producción de energía eléctrica con tecnologías renovables y estamos penalizando el consumo de electricidad, cuando por otro lado, desde la Unión Europea y también internamente, estamos favoreciendo la electrificación de la economía. Entonces es un poco extraño esta manera de cebarse con la electricidad y no con la producción mediante combustibles fósiles de la electricidad, que es quizás cómo se originaron estos impuestos, pero que habría que replantearlos hoy en día. Parecido pasa con el sector del transporte, que aunque es verdad que los impuestos se han ido adaptando a la situación e intentando gravar las emisiones, tienen muchos defectos. Por ejemplo, el impuesto de matriculación, de que se hace por tramos de emisiones. ¿Qué ocurre? Que la industria del automóvil lo que hace es ir al tope máximo de ese tramo, ¿no? Para no pagar más en el otro tramo. Quizás debería ser un impuesto lineal sobre emisiones. O el impuesto de circulación municipal, ¿no? Que sigue con un hecho imponible basado en caballos fiscales, que básicamente es la potencia del vehículo y no tiene nada que ver con
emisiones contaminantes, ¿no? Entonces yo creo que hace falta reordenar todo esto, primero por niveles de la Administración, para aclarar si contaminas, por qué vas a pagar y a quién vas a pagar, y luego hace falta buscar que se pague en función de lo que se contamina, no en función de variables que poco tienen que ver. Esto, digamos, sería la primera parte de la pregunta. ¿Esto aumenta o disminuye la desigualdad? Bueno, yo diría que no debería ser el foco la desigualdad en este tipo de impuestos. Debe de ser que se contamine menos y se reduzcan las emisiones de diferentes factores productivos, ¿vale? Yo creo que ese es el principal objetivo. Para la desigualdad ya tenemos otras figuras impositivas, el impuesto sobre la renta, impuesto sobre sucesiones, impuesto sobre el patrimonio, que van en clarísimo retroceso, y sobre eso quizás deberíamos de buscar la reducción de la desigualdad. Es verdad que en estas figuras, muchas de ellas, me refiero a las ambientales, no tienen ese objetivo, se pueden reconducir para que no aumente la desigualdad todavía más. Y yo estaba pensando un poco en las deducciones impositivas. Ahora se ha aprobado para este año una deducción por compra de vehículos eléctricos hasta determinada cilindrada. Bueno, esta deducción, ¿qué problemas tiene? Que la gente que no paga impuestos ya no se beneficia de ellas. Y la gente que paga pocos impuestos no tiene seguramente el poder adquisitivo para comprarse estos coches eléctricos. Es decir, habría que replantearse este tipo de ayudas para favorecer o al menos no perjudicar a aquellos contribuyentes con rentas más bajas. Gracias. Luis, un poco por ir cerrando y tener un marco global de reflexión, ¿qué reflexión os sugiere el análisis que a nivel local que habéis hecho de la desigualdad y el bienestar desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas? ¿Qué habría que cambiar? ¿Cómo habría que, de alguna manera, retarlas, ¿no? Para que fueran más efectivas y afrontaran de una manera real pues estas desigualdades, ¿no? Que son micro y que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Pues es la gran pregunta, ¿no? Además agradezco tu bondad que le pides a una economista recetas, con el riesgo que eso implica, ¿no? Bueno, pues o sea, esta perspectiva local te abre muchas nuevas miradas a la desigualdad. Realmente la desigualdad, cuando añadimos esta dimensión espacial, casi siempre la hemos interpretado como un doble problema de desigualdad entre territorios y desigualdad dentro de cada territorio, ¿no? Todavía conocemos regular las interacciones entre ambas cuestiones y por eso es difícil acertar en unas políticas bien ajustadas al doble problema, ¿no? Yo sinceramente, ¿no? A lo mejor esto es un poquito polémico, pero las políticas de cohesión, digo es un poquito polémico porque suena un poquito, a ver cómo suena, no han conseguido reducir drásticamente la desigualdad, las políticas de cohesión territorial, ¿no? La prueba que tenemos es, saliéndonos de nuestro entorno más inmediato, es la propia Unión Europea, ¿no? Donde hay políticas de cohesión, pero no hay políticas redistributivas, ¿no? Y las diferencias entre estados y países se mantienen altas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso es así, sobre todo, creo yo, porque deja fuera muchas realidades. Antes hacíamos esa dicotomía, áreas más dinámicas, áreas más empobrecidas que se benefician de políticas de cohesión. En las primeras llega un gran flujo de renta de esas economías de aglomeración, en las segundas llega esa transferencia de recursos públicos. Pero entre medias hay un segmento muy grande. Y en segundo lugar, dentro de cada una de esas dos áreas extremas también hay realidades muy diferentes, ¿no? Entonces es muy difícil acertar. A ver, la evidencia para muchos países, yo creo que para España también, lo que nos sugiere es que las diferencias dentro de los territorios, aunque suene de nuevo paradójico, se corrigen sobre todo con grandes políticas redistributivas, sobre todo políticas redistributivas nacionales. Por eso a veces se produce este enfrentamiento en la discusión, si políticas basadas en los lugares o políticas basadas en las personas. Si nos acogemos a ese simplismo, las políticas basadas solo en los lugares tienen muchas limitaciones para reducir drásticamente nuestros niveles de desigualdad.
Pero es verdad que la complejidad de situaciones, y algunas salen retratadas en el informe, en determinadas zonas que se acumulan desventajas en educación, salud, renta, la propia desigualdad, aconsejan una buena combinación de las dos, porque si no, lo que vamos a encontrar es que estos desafíos que afrontan muchas áreas, sobre todo pequeñas, intergeneracionales, económicos, sociales, pues se van a saldar con muchas cicatrices sociales en el futuro. Lo único que puedo decir así para acabar es que por eso creo que es muy interesante escarbar. Y aquí nosotros siempre pedimos datos. Le pediría al INE que nos diera más información para identificar mejor estos efectos. Ya no tanto las realidades de desigualdad y bienestar muy desagregadas, sino los efectos de las políticas sobre esas realidades. Muchas gracias. Yo, bueno, quizá no es mi papel como moderadora, pero me gustaría retomar una de las reflexiones que se hace en uno de los capítulos, ¿no? El de Dolores Puga, que lamentablemente no ha podido estar aquí porque tenía otras obligaciones al mismo tiempo. Ella decía, las políticas, estamos preocupados con el descenso de la natalidad, y no se trata de cómo generar más hijos, cómo tener más hijos, sino cómo tener más madres. ¿Y cómo conseguimos tener más madres? Conseguimos tener más madres con políticas de bienestar que garanticen unas condiciones de existencia que sean aceptables para la gente, es decir, que las mujeres puedan tener la oportunidad de tener hijos, que los hogares, que las familias puedan tener oportunidad, en primer lugar, de constituirse, es decir, los jóvenes de emanciparse e iniciar sus proyectos vitales, pero luego, además, de realizar ese proyecto vital que es reproducirse, ¿no? como especie. Y me venía a la cabeza que España, en una encuesta ya de hace algún tiempo, era el país de la Unión Europea en el que existía un gap mayor entre el número de hijos deseados y el que efectivamente se tenían. Si pensamos en las políticas migratorias, exactamente igual. No se trata de traer inmigrantes, se trata de estabilizarlos, de integrarlos en el territorio, de conseguir que estén dentro y que se integren en nuestra sociedad, ¿no? Y esto generará un bienestar, de manera que las políticas de bienestar, creo que, las políticas para reducir la desigualdad creo que deberían pasar por aumentar el bienestar de las personas, independientemente de en qué lugar del territorio estén y independientemente de en qué momento del ciclo vital se encuentren. Esa es mi pequeña aportación, me disculpáis. Un minuto, si queréis, para cerrar cada uno, si se os ha quedado, gracias a mi torpeza, algo en el tintero que quisierais expresar. Si queréis, empezamos por Alex. ¿Puedes hablarnos a lo mejor de la encuesta que tenéis sobre innovación o continuamos hacia adelante? Y quiero también aprovechar para disculpar a Alex, que tiene también un pequeño problema de agenda y quizá tenga que salir como Cenicienta corriendo si nos extendemos, pero no por falta de interés. Muchas gracias, Olga. Sí, nosotros tenemos una encuesta de percepción social de la innovación, una macroencuesta demoscópica, se hace cada año a 7.500 personas y permite dar, por lo menos para los resultados agregados, datos a nivel territorial. Y lo que estamos viendo es como quizás tiene que ver con el ciclo económico. En otro momento del ciclo quizás las cosas podrían cambiar, pero estando en un ciclo económico positivo, lo que vemos es una opinión cada vez más positiva de la sociedad española sobre la innovación, incluso sobre el efecto de la innovación en el mercado de trabajo. En la actualización de la encuesta que presentaremos en breve, vemos cómo se abre el porcentaje de los que creen que el cambio tecnológico es generador neto de empleo respecto de los que creen que lo destruye. Y bueno, hay cosas muy interesantes de la percepción individual comparada con la percepción de la sociedad, pero no tenemos tiempo para eso y os invitamos a ello. Pero al mismo tiempo que se abre un cierto optimismo respecto del efecto del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo, también se confirma una opinión más contundente sobre el impacto de la innovación o el cambio tecnológico sobre la desigualdad.
tenemos posibilidad de controlar hasta más de 50 segmentos poblacionales, y esta pregunta sobre si el cambio tecnológico genera más puestos de trabajo que destruye, los colectivos más vulnerables de la sociedad responden que destruyen más de los que crea. Es decir, que allí hay división en los colectivos sociales. Sin embargo, a la pregunta de si el cambio tecnológico conduce a mayor desigualdad social, no hay un solo colectivo de los más de 50 que analizamos que diga que reduce la desigualdad. De modo que, y esta opinión parece que cada vez es más contundente. Muchas gracias. Luis, vamos en orden, si queréis añadir algo, y si no, si queréis que... Voy a hablar mucho, casi cedo. Sí, yo 3 apuntes. Yo quería poner en valor el urbanismo como una herramienta para coser la ciudad, para corregir parte de los desequilibrios intraurbanos que todas las ciudades grandes tienen, y en Madrid y en Barcelona, las grandes ciudades españolas, existen. El urbanismo y instrumentos asociados como la política de transporte público, los servicios, equipamientos. Quería también poner en valor lo que sería la ordenación territorial, la planificación del territorio, e intentar evitar desequilibrios. Las macrociudades tienen un riesgo asociado de mayor exclusión, pero también tenemos luego la España vaciada o ciudades medias, y no es solo ordenar por ordenar, es ordenar población, asentamientos, pero también ordenar la actividad industrial, qué tipo de país queremos, dónde se puede crecer, qué oportunidades hay en el territorio. La diversidad rural, como se ha dicho antes, es evidente. Y por último, en materia de vivienda, España históricamente hemos gastado entre 5 y 6 veces menos que la media comunitaria. Tenemos solo un 2% de alquiler social, cuando en Europa la media está alrededor del 9-10% y países supera el 20%. Eso exige un replanteo estructural a largo plazo, por lo tanto un consenso de mínimos en todo el arco político, porque además la política de vivienda es una política lenta. Es una política lenta que requiere de mucho tiempo y de un mínimo consenso para que se encuentren resultados. El riesgo asociado a no llevar a cabo políticas valientes y a largo plazo de vivienda yo creo que ya son muy evidentes, no solo a nivel de desigualdad, sino con otras implicaciones en el campo político, claro. Completamente. Rafael. Sí, yo también 3 cositas. Yo creo que de tema de reforma fiscal ecológica he hablado más. Si queréis, 3 apuntes en cuanto a qué se podría hacer para reducir las desigualdades de recursos entre comunidades autónomas. Bueno, la primera es reformar de una vez el sistema de financiación autonómica que lleva 10 años caducado. Esto es complejo por muchos intereses regionales, políticos, cruzados, y parece que no va a ser posible a corto plazo, pero sí que hay vías para que las comunidades autónomas que están en peor situación pues se aproximen a la media dotando de unos fondos adicionales. Esto se ha planteado desde FEDEA y desde diferentes ámbitos, y bueno, parece una medida para que las comunidades peor financiadas pues tengan unos recursos, al menos a corto plazo, similares a la media. En cuanto a otras medidas fiscales que pueden tener en cuenta las comunidades autónomas, yo creo que vamos en franco retroceso de la imposición sobre la riqueza. Esto se ha intentado paliar mediante un suelo, que es el impuesto a grandes fortunas. Nosotros abogamos por también poner un suelo al impuesto sobre sucesiones y donaciones, que para nosotros incluso es más importante que la imposición sobre el patrimonio. Y luego una medida muy concreta en el IRPF, y es que hemos visto que la mayoría de comunidades autónomas ponen deducciones autonómicas en el IRPF sustituyendo a políticas de gasto, por ejemplo, alquiler de vivienda, electrificación, etcétera. ¿Qué pasa? Que los que no ganan por encima del salario mínimo no aprovechan ninguna de estas políticas porque no tienen derecho a aplicar las deducciones, pero su cuota es 0. Al final no las aprovechan. Entonces se podría plantear una reforma que tendría que venir de la Ley de Financiación Estatal, permitiendo deducciones reembolsables, es decir, que aquel que pueda aplicar la deducción y no tiene suficiente renta, que se le reembolse esa política. Yo creo que con la utilización del sistema fiscal podríamos redistribuir mucho más con una medida tan simple que al final no costaría tanto llevar a la práctica. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Concluimos aquí o quieres añadir tú algo más? ¿No?
Vale, pues concluimos aquí. Yo creo que tenemos tiempo, hemos sido muy disciplinados. Despedimos a Aleix. Muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para recoger preguntas del público, si queréis. Allí al fondo, aquí otra pregunta. Si sois tan amables de decir vuestro nombre. Sí, se escucha, vale. Bueno, mi nombre es Celia, soy estudiante de prácticas en UNICEF. Y nada, mi pregunta era para, bueno, pues para quien pudiese responder la pregunta, evidentemente como representante de UNICEF, quería preguntarle si podrían compartir su perspectiva sobre la inclusión de la temática de la infancia en el informe, y si han realizado algún tipo de análisis específico sobre la pobreza infantil y la desigualdad en el mismo informe. La pregunta es para mí. Para quien pudiese responder. Vale, pues la voy a recoger. Como directora del informe, sí. Vale, la voy a recoger y voy a pasar primero si hay preguntas para los ponentes y la contestaré, ¿vale? Siguiente. Hola, buenos días. Muchas gracias por la sesión, por la presentación. ¿Su nombre, por favor? Yo me llamo Agustín, soy sociólogo, trabajo en organismos de desarrollo económico y economista también. Instituto Mario de Desarrollo. Primero, la primera impresión que he tenido es que el informe es bastante econometrista, es decir, mucha econometría. Es la impresión que tengo del estudio, lo cual me parece bastante interesante. Pero me quedarían algunos elementos un poco fuera de esa posibilidad de análisis. Iba a empezar por el momento que se haya ido el representante de COTEC. Me ha sorprendido, porque creo que es contradictorio su intervención a nivel técnico con la que había hecho, perdón que no me acuerdo de los nombres, pero tampoco los tengo, ¿vale? Jordi Bosch. Vale. Los que hemos colaborado con COTEC sabemos que están los organismos empresariales, fundaciones de temas tecnológicos, que evidentemente nunca van a sacar un estudio donde salgan mal ellos, como colaborar con COTEC. En su parte de intervención no ha profundizado en la parte de los efectos de la desigualdad en la digitalización. La digitalización sí está produciendo elementos de desigualdad bastante profundos. Los que trabajamos en la administración lo vemos permanentemente. Entonces, sí me parecía que he descubierto un concepto que lo elaboran en el foro de Davos y nadie lo está utilizando. Es el de refugiado digital. Refugiado digital, es decir, sí está habiendo procesos de desigualdad en el proceso de digitalización. Y la tendencia va a ser a más, bastante a más. Me hubiera gustado, no sé si en esa parte se ha analizado sobre ello. Creo que tanto en el empleo como en otras cosas. Vale, su pregunta entonces es para Jordi Bosch. Porque ya no está, lo siento. Vale, pues... Y luego un tema de la natalidad, que también me preocupa. La población mundial está creciendo permanentemente. Estamos por más de 8.000 millones. Creo que no tenemos que hacer política natalista. Creo que no se debe hacer política natalista ni a nivel nacional ni global. Somos más de 8.000 y pico millones que hemos crecido entre 2050, se ha multiplicado por 4 entre 2050 y el 2000, y en lo que hace el 2000, 4 veces la población, y hacer una voluntad de querer incrementar la tasa de natalidad, creo que roza el elemento de responsabilidad demográfico mundial de los límites de sostenibilidad. A más habitantes, menos sostenibilidad y más deterioro. No sé si también se ha analizado, ya corto, perdonad, los elementos de consumo energético de la digitalización. Leí unos datos estremecedores del consumo energético que pueden producir los centros de datos. En poco, el 8%, ahora está en el 1%. El consumo de agua es bestia. No sé si esa parte también, en cuanto al elemento de desigualdad, se estaba analizando. Perdonad un poquito la pregunta, no para esta persona, se haría aquí en la parte de digitalización, vale. Lo de la maternidad y población a la sociedad. Vale, yo les pediría por favor brevedad en las preguntas para que podamos, también los ponentes puedan tener ocasión de responder, porque tenemos que terminar teóricamente a 1:30. Bueno, muchas gracias por la presentación y estoy deseando leer el informe. Soy Andoni Montes, soy economista en la Oficina Nacional de Prospectiva y mi pregunta era para Jordi sobre el tema de vivienda.
Hablabas de cómo los problemas de acceso a la vivienda pueden llegar a generar una polarización o incluso ya estarían generando una polarización entre propietarios y aquellos que no pueden acceder a la propiedad y se mantienen en alquiler. Y solemos hacer, ponemos el punto de vista siempre en los jóvenes, pero estamos viendo también que incluso entre la población más mayor, conforme este problema se vaya manteniendo en el tiempo, vamos a encontrar que generaciones anteriores a la nuestra, mayores de 65 años, tenían tasas de propiedad superiores al 80, casi 90%, y eso no se va a producir si este problema de acceso entre los jóvenes se cronifica, ¿no? Pongamos dentro de 30 a 40 años. Aunque es verdad que está más relacionado con la pobreza más que con la desigualdad esta cuestión, ¿qué políticas crees que podrían prevenir que esta situación sea en el futuro, con todos los problemas para la rotación residencial, la soledad y la creación de comunidad que estos problemas pueden generar? Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carlos de Greenpeace y bueno, pues enormemente agradecido por las reflexiones que se han traído en esta conferencia y bueno, pues con cierta curiosidad también, y es una pregunta que dejo abierta, de entender, creo que hemos escuchado mucho los riesgos de una transición ecológica y los impactos potenciales en la desigualdad. Se ha evocado el tema de la pobreza energética, el tema de los impuestos, pero me gustaría saber si habéis pensado o si el enfoque también de la transición ecológica justa como solución contra las desigualdades puede ser algo positivo, ¿no? Pensando en la vivienda, pensando en el transporte, hemos visto soluciones estos últimos tiempos, cómo el apoyo al transporte público ha reducido elementos de desigualdad en muchas zonas, ¿no? La conexión con zonas rurales puede ser un elemento. Cómo reflexiones sobre cómo aplicar la política pública mejor al campo también, buscando esa transición agroecológica en ciertos segmentos, ¿no? Que no están accediendo a las ayudas públicas. Pensando también cómo financiar todo esto, bueno, pues si podemos pensar en una fiscalidad verde progresiva también, o cómo la reasignación de ciertos subsidios pueden ayudar también a financiar este tipo de soluciones, ¿no? Básicamente, si podemos ver un enfoque positivo sobre la transición, más allá de los riesgos, y si estas soluciones pueden apoyar a reducir la desigualdad, tanto en promover estas soluciones como en financiar estas soluciones, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias. Vale, pues si os parece, recogemos estas cuestiones y creo que el primer interpelado eres tú, Jordi, pero si queréis también los demás contestar. Es que si no respondo ya no me acordaré de las preguntas. En nuestro artículo sobre la desigualdad en la ciudad del futuro no hay un análisis de datos, o son muy básicos y fundamentalmente demográficos, no hay un estudio profundo. Es más una reflexión teórica a través de otra literatura, a través de la situación actual, de qué escenarios nos podemos encontrar en el futuro. Lo que sí es cierto que a nivel de mercado laboral, algunos informes ya apuntan, por ejemplo, que el 27% de los empleos en España podría estar sujeto a una automatización. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer, porque también van a aparecer nuevas oportunidades laborales. Y la transición ecológica es un segmento donde va a haber nuevos nichos de generación de empresas, de actividad laboral, y por lo tanto, obviamente, no solo positivo per se, sino también desde el punto de vista económico. Desde mi opinión, humilde como arquitecto, que no soy economista. Hay un riesgo. No quiere decir que la revolución industrial que estamos viviendo, tecnológica, sea negativo, pero yo creo que sí que es evidente que hay que gestionarlo correctamente, hay que estar en alerta de los posibles problemas de impacto negativo social para ir corrigiendo, ¿no? Y si trabajamos menos todos y al final la jornada laboral es de 4 días, yo creo que todos estaremos bastante contentos. Hace muchas décadas atrás había un día de fiesta, ¿no? Quiero decir que seguramente vamos hacia allí, pero hay que evitar los problemas de fractura social y de impacto y de coste. Y sobre la vivienda, lo que comentabas es totalmente cierto. Es decir, ya estamos viendo que cada vez las nuevas personas mayores son propietarias en un porcentaje inferior.
Y hay algún estudio al respecto que apunta a eso, es decir, como las dificultades de acceso a la propiedad han ido creciendo y luego porque también hay hogares que perdieron la propiedad por impago y también van a llegar a estas edades de jubilación, hay un porcentaje cada vez mayor de hogares en edad avanzada para los cuales la vivienda es un coste. Y eso es un reto, que ya apuntamos en el informe, es un reto porque tenemos un sistema de pensiones que más o menos conceptualmente pivota sobre la base de que el coste de la vivienda para las personas jubiladas es mínimo, son los servicios, y eso ha sido históricamente así, mayoritariamente las personas mayores han sido propietarias sin gastos pendientes, pero esto está cambiando. Y lo que pasa es que yo quería subrayar lo de los jóvenes porque en tamaño es un problema silencioso. Es un problema silencioso porque el problema fundamentalmente, para no alargarme, es que desde el 2008 hasta ahora, básicamente, de forma muy simplificada, la política de vivienda en España, a mi entender, se ha centrado, estoy generalizando con los errores que implica, pero se ha generalizado a atender la emergencia derivada de la crisis financiera y de los que han quedado fuera. Y eso se tenía que hacer, seguramente, no lo quiero discutir, pero hay que planificar a largo plazo. Y aquí hay discusiones sobre el fomento de la vivienda asequible de compraventa, fomento del alquiler, control de alquileres. Hay un debate muy politizado que creo que a veces incluso no ayuda. El debate político está bien, cuando está ultra politizado creo que no ayuda a avanzar. Por eso yo reivindicaba un mínimo consenso. Un mínimo consenso para avanzar, para no estar atascados en debates extraordinariamente idealizados, ideológicos. Bueno, no me alargo más, pero tenemos que descubrir cómo tenemos que construir un sistema de vivienda en España más justo y se tiene que construir por un consenso porque de otra forma no vamos a salir de ahí. La pregunta sobre fiscalidad y las oportunidades que se abren. Bueno, yo voy a contestar la última pregunta, pero bueno, seguro que Luis también quiere hablar sobre el tema o puede matizar lo que diga. Bueno, mi opinión personal es que los impuestos que pretendan evitar comportamientos nocivos para el medio ambiente, lo principal es que vayan contra este tema. Si puedes lograr cierta progresividad, bien, pero el principal objetivo es este. Yo creo que lo que planteas es muy interesante, pero a través de gasto público, ¿no? De lo que planteas del transporte. No bajar el impuesto al transporte para todos, lo puedes establecer, pero luego subvencionar o incluso proveer gratuitamente este servicio. O centrarte en aquellas áreas rurales que requieran inversiones para mejorar la situación ambiental, pero yo creo que sí que debes de gravar aquellos comportamientos que perjudiquen la situación ambiental, porque si vas a no gravarlo para determinados estratos de renta, seguirán contaminando, ¿no? Yo creo que el impuesto debe dirigirse, los impuestos ambientales, en teoría, es que recauden cero, ¿no? Porque la gente deje de contaminar. Debes de buscar eso y luego con políticas de gasto yo creo que se debería complementar lo otro. Mezclarlo queda muy bien, pero a veces es demasiado complicado y no llegas a conseguir ninguno de los dos objetivos. Luis, ¿quieres añadir algo más? Sí, pues muy parecido en la misma línea. La verdad es que es un tema central, porque detrás de la idea de transición ecológica justa hay muchas vertientes, hay muchas aristas, ¿no? Y es muy difícil cuando sumamos todos los instrumentos que están sobre la mesa tener una imagen neta positiva, ¿no? Como dice Rafa, los impuestos verdes son regresivos. Otra cosa es lo que puedas hacer tú con esa recaudación para compensar a los perdedores, ¿no? Pero en general casi todas las medidas encaminadas desde las políticas públicas a una mayor conciencia, a un uso más racional y menos contaminante de los recursos, están funcionando de una manera muy regresiva. Las subvenciones a los coches eléctricos son tremendamente regresivas, ¿no? Además están obligando a unos consumos que muchos hogares de baja renta no pueden acceder. ¿Qué decir de las manifestaciones de los agricultores que no pueden cambiar de un día para otro sus pautas por cuestiones ecológicas, ¿no? Entonces, es una pregunta absolutamente pertinente,
pero que nos obligaría a hacer un análisis muy, muy detallado de balance de todos los instrumentos que están sobre la mesa, ¿no? Hay políticas que tienen que cumplir determinados objetivos en el sentido literal que decía Rafa, pero veamos ese todo y veamos qué sucede. Yo creo que una virtud, así ya meto la cuña, de estos informes de la Fundación Alternativa es que no ofrecen recetas precisas, delimitadas, pero sí marcan una agenda de debate político y también de discusión académica, ¿no? En la propia discusión tecnológica, pues a lo mejor el próximo informe nos podemos meter, yo qué sé, en el impuesto sobre los robots. Ya digo, lo bueno de estos informes es marcar tendencia, sugerir instrumentos, ir apuntando a esa idea de una visión global de todas estas cuestiones, todas estas transiciones, cómo afectan a la desigualdad. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quería contestar a la persona que hizo la pregunta sobre la pobreza infantil. A mí me parece una cuestión fundamental. No hay un capítulo específico dedicado a esto. Sí lo hay sobre las posibles políticas sociales que se pueden aterrizar al nivel local y se dan ilustraciones de experimentos, ¿no? Que podríamos llamar experimentos, ¿no? Políticas que se han introducido en el ámbito local y que tienen mucho que ver con poner los cuidados en el centro, involucrar a la comunidad y generar un bienestar que sea sostenible para todos. Pero me parece un tema fundamental. Y respecto a la natalidad, completamente de acuerdo. Primero, las políticas natalistas no son efectivas y, en segundo lugar, lo que hay que hacer es cuidar a las personas, no intentar llenar más el mundo de personas con un futuro incierto. Y muchísimas gracias a los 4 ponentes y vamos a cerrar con va a clausurar la vicepresidenta del CES, Carmen Vidal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, primero agradecer a los organizadores, a la Fundación Alternativas, a la Fundación 1 de Mayo y a Hoffman Intermón, la organización de estas jornadas. Sobre todo agradecer que lo hayas traído al Consejo Económico y Social, a la Casa del Diálogo Social Institucionalizado, a la casa donde los agentes sociales y parte de la sociedad civil organizada nos encontramos para consensuar, para ponernos de acuerdo, sobre todo porque, me imagino, ha estado Antón Costas esta mañana, os habrá contado algunas cosas en las que estamos trabajando, pero sobre todo porque tanto las organizaciones que estamos representadas en el CES como la propia institución compartimos gran parte del análisis y de las inquietudes que tienen las organizaciones que llevan este informe, ¿no? Especialmente el Consejo Económico y Social tenemos 3 informes que creemos abiertos, que pueden ser muy complementarios al que presentáis hoy. Hemos realizado un profuso informe sobre el Sistema Nacional de Salud, en el que lo analizamos como un eje vertebrador de la cohesión social y promotor de la igualdad entre las personas. Y estamos trabajando en 2 informes que van a salir a la luz, uno a finales de junio y otro probablemente en septiembre, sobre 2 elementos centrales que además han salido en el debate ahora, que es un informe sobre infancia, sobre la situación de infancia, la pobreza y las políticas de infancia como aquellas políticas que probablemente mayor inversión en redistribución y más retorno tienen, y otro informe sobre longevidad, sobre qué transición y qué retos tiene que afrontar este país ante el reto de la longevidad que se presenta. Digo que son complementarios a vuestro trabajo porque vuestro trabajo no viene de hoy. Hace 10 años que sacasteis, en el 2013, si no me equivoco, el primer informe sobre desigualdad, en el que estudiabais la desigualdad en el país y su relación con las políticas de redistribución de la OCDE, y hablabais de mercado laboral, hablabais de inmigración, hablabais de juventud. Ese primer informe del 2013 ha dado paso a 6 informes más, este es el 6º, el del efecto de las transiciones demográficas, climática y digital en la desigualdad territorial, en el que habéis ido analizando desde la desigualdad de género a la desigualdad digital, a cómo afecta esa desigualdad en materia educativa, en materia de desarrollo territorial, hasta este 6º informe. Era difícil superar el del 2022. Quiero decir, era muy difícil superar el informe del 2022, donde analizabais la crisis del COVID y qué impacto había tenido en la desigualdad en España.
Creo que lo habéis conseguido, habéis hecho un informe con rigor, habéis hecho un informe que pone encima de la mesa debate público y medidas concretas, que es algo que falta y que creo que las instituciones deben tener en cuenta a la hora de afrontar sus políticas públicas. Solo me queda reiterar nuestro agradecimiento a las organizaciones, que sigáis trabajando en ese sentido y toda la colaboración desde la institución a la que represento. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que hemos terminado.